El mensaje para esta noche se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4. El libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, un leproso vino y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta una ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. El mensaje de esta noche titula: Él puede y quiere transformarte. A lo largo de estas noches estamos viendo y siempre repetimos lo que dice la palabra de Dios, que Jesús puede. Para Él no hay nada imposible, para Él todo es posible porque Él es Dios. No hay nada imposible para Dios. Hemos visto que no hay nada imposible porque lo más difícil, lo que parece imposible para el ser humano es posible para Dios. Dios es Dios. Él puede. Entonces por allí muchos preguntan: está bien, pastor, entendimos que Dios puede, Dios lo puede todo, pero ¿será que quiere? Y en esta noche el Señor a través de su palabra nos mostrará que Él no solamente puede, sino que también quiere. Y la Biblia nos cuenta la historia de un hombre que tenía una enfermedad incurable. Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió a su esposa, perdió su trabajo, perdió probablemente inclusive hasta su apellido, sus amigos. Perdió todo. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos la lepra era una enfermedad incurable. Una enfermedad incurable como quizás se tiene registro de algunas enfermedades en este tiempo, como el SIDA o el cáncer, entre otros. Y de manera interesante, la Biblia nos dice que este hombre fue a Jesús. Esta enfermedad era conocida en los tiempos de Jesús como el azote de Dios o el dedo de Dios, porque se creía que era un castigo de Dios. Y así en este tiempo también muchas personas consideran a las enfermedades como un castigo de Dios. Y no siempre es así. Muchas veces las enfermedades y conflictos o problemas en la vida son ocasionadas por nuestras mismas decisiones. Y esta es la historia de un hombre que un día tenía una vida normal. Tenía una esposa, quizás hijos y también un trabajo, una profesión, amigos, familiares, vecinos. Pero dice la Biblia que un día este hombre probablemente se contagió y así vivía aislado. En los tiempos de Jesús, los leprosos eran personas discriminadas y tenían que vivir aisladamente allí entre leprosos, en un campamento de puro leprosos. Y allí, si él quería salir de ese lugar, tenía que ir gritando por la calle, por los lugares, especialmente fuera de las ciudades, diciendo que es impuro, inmundo, y era algo terrible. Por muchos años no se había escuchado acerca del milagro de que alguien pudiera ser sanado de una lepra. La Biblia registra apenas que en los tiempos de Elías hubo un hombre llamado Naamán que fue curado de la lepra. Yo puedo imaginar a este hombre que lo había perdido todo, que había perdido muchas cosas por esta enfermedad incurable, que había perdido muchas cosas, andar por la vida y decir: ya estoy desahuciado, ya no tengo solución, esta enfermedad es incurable, no existe cura para este mal. Y así vivía resignado a morir. Se juntaba entre puros leprosos, triste su vida, no podía mirar a sus hijos, no podía ir a ver a su esposa porque el solo hecho de tener contacto con ellos significaba que esas personas también podían contagiarse. Entonces tenía que vivir aislado.
y un día escuchó hablar de Jesús. Un día escuchó hablar de Jesús que tenía poder para sanar la vida de un paralítico de hacía 38 años. También curó a un hijo del noble. También perdonó a una mujer samaritana. De manera interesante, también pudo hacer muchos milagros, convertir el agua en vino y multiplicar los panes. Entonces la noticia llegó a él y él se preguntaba, Jesús puede cambiar muchas cosas. Jesús puede hacer muchas cosas extraordinarias, milagros portentosos y grandiosos. Pero ¿será que Él puede también sanar una enfermedad incurable? Él se preguntaba y decía, mis papás me contaron, mis abuelos me contaron, he escuchado en otras personas que Dios tenía el poder de curar la lepra, pero eso pasó hace muchos años, muchos años, aproximadamente 900 a 1000 años. Jesús había hecho un milagro, o Dios había hecho un milagro en un hombre que tenía lepra, en Naamán, el leproso. Y él decía, Jesús puede sanar enfermos, Jesús puede resucitar, sanar paralíticos, Jesús puede hacer tantas cosas. ¿Será que Jesús puede cambiarme? ¿Será que Jesús tiene poder también para curar una enfermedad incurable como la lepra? Y él iba pensando y pensando, como muchos probablemente en esta noche. El pastor cuenta historias tan increíbles. Me escribían algunas personas, pastor, tantas historias tiene para contar. Y sí, cada noche o cada amanecer me encuentro allí revisando mensajes, contándome sus historias. ¿Y será que este leproso también decía, será que Dios puede hacer milagros? Y tenía hasta dudas probablemente. Escuchaba tantas lindas noticias de Jesús. Y por ahí se enteró que la gente le seguía a Jesús. Multitudes, dice la Biblia. Mateo dice, le seguía mucha gente. Así que él decidió ir a buscar a Jesús. Pero había un problema. Había un problema grande. Él era un leproso. Él no podía entrar a la ciudad. Entonces esperó a que Jesús salga de la ciudad. Por eso la primera lección de esta noche es cuando nosotros lo hemos perdido todo. Dice la Biblia, y he aquí vino un leproso. La Biblia no nos da su nombre. La Biblia no nos dice de dónde era, su apellido, no nos dice nada. Queridos amigos, eso es lo que ocasiona la lepra en la vida de las personas. Y tú puedes decir, pastor, la lepra ya tiene solución. Ya tiene cura, no es una enfermedad incurable, pero existe una lepra espiritual. Esa lepra simboliza el pecado, simboliza nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros errores, la vida que tenemos y que es muchas veces complicada. Lastimamos a las personas. Un leproso espiritual es aquella persona que vive en pecado, vive una vida que lastimando a las personas. ¿Sabes una cosa, querido amigo? Dice la palabra de Dios, un leproso vino a Jesús. La lepra le hacía perder todo. Este hombre tenía esposa, este hombre tenía hijos, este hombre tenía amigos, este hombre tenía una profesión, este hombre quizás iba a la iglesia. Pero a causa de su error, a causa de su pecado, a causa de su vida, a causa de sus costumbres y sus hábitos, a causa de sus manías y sus vicios, a causa quizás del alcohol muchas veces como algunos, perdió lo que más quería. La lepra le quitaba todo, hijos, esposa, familiares, trabajo, una reputación. Es lo que muchas personas viven en este tiempo. ¿Cuántas personas a causa del alcohol han perdido su trabajo? Estoy hablando para alguien probablemente que ha perdido a su familia, a su esposa, a sus hijos por su mal carácter, o por una infidelidad, o por una situación complicada en su vida. Algunos inclusive me contaba hace algunos días una persona que perdió todo, perdió su casa, perdió su trabajo, perdió inclusive a las personas que más amaba simplemente por ser un adicto a los juegos de azar. Era ludópata, pastor. Me decía, es algo increíble, me decía él. Yo nunca imaginé que eso existía, era real.
empezó como jugando de poquito a más y finalmente un día me encontré apostando hasta lo que no tenía, empeñando muchas cosas, dejando a veces de darle a mis hijos y a mi familia dinero para que puedan mantenerse. Esa es la lepra del pecado. Este hombre, por causa de su lepra, por causa de esa enfermedad incurable, este hombre perdió todo lo que tenía y estaba solo, viviendo y triste, destinado a morir. La lepra alejaba de los que más queremos. Estoy hablando para alguien que probablemente por su lepra está ahora desempleado y no tiene trabajo. Te han despedido del trabajo porque simplemente tienes una enfermedad de mal carácter. No te gusta someterte a tus jefes. No te gusta vivir una vida ordenada. Tú eres rebelde. Tú dices así, yo soy así voy a morir. Conocí a una persona, yo les conté hace algunos días, que le decían el diablo. Este era terrible. Había incendiado su propia casa porque se enojó contra su esposa y su familia y lo habían abandonado finalmente. Yo les contaba que él me pedía milagros. Yo le dije que no necesitaba milagros para que vaya Jesús. Él necesitaba apenas entender que Jesús tenía poder, pero él tenía que primero creer allí, en el nombre de Jesús, que la transformación no está basada en hechos portentosos, sino que debe estar basada en la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Y después de una larga conversación, alguien estudió la Biblia con él, con el diablo. Así le decían. Y después de algunos meses, yo volví a ese lugar y tuve la oportunidad de bautizarle. Lo bauticé y él empezó una nueva vida. Y de manera interesante, cuando volví después de algunos meses, un día lo encontré allí restablecido y ya iba a la iglesia. Y yo le dije, ¿cómo te va? Y él me decía, pastor, ¿sabe? Es terrible la vida de un ex diablo. ¿Cómo así? Le digo, pastor, y aquí viene la segunda lección de esta noche, queridos amigos. Dice la Biblia que este hombre leproso se postró delante de Jesús y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes hacer milagros en muchas personas. Yo sé que tú puedes hacer milagros grandes y portentosos, maravillosos. Pero Señor, yo no dudo que tú puedas. Yo estoy seguro que tú lo puedes todo. Pero Señor, ¿será que tú puedes también curarme de lepra? ¿Será que tú también no solamente puedes, sino quieres? Y por eso este hombre le dijo así, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuál es la segunda lección, queridos amigos, que encontramos en esta noche? Es que siempre que nosotros queremos una transformación de Jesús, nos vamos a encontrar con obstáculos que nos hacen pensar que Dios no quiere que nos entreguemos a Él. ¿Me dejo entender? Muchas veces, cuando nosotros queremos un milagro de Jesús, cuando queremos entregarnos a Jesús, cuando queremos ser transformados por Jesús, muchas veces existen obstáculos en la vida que son reales, que existen, que nos hacen pensar muchas veces que Dios no quiere. Esos obstáculos eran reales en este hombre, porque para que tengas una idea nomás, yo les decía en el punto anterior que un leproso era un discriminado, era una persona, era un paria de la sociedad, era una persona inmunda. La gente no quería acercarse de esas personas, al lado de esas personas. La gente tenía miedo, inclusive estaba permitido poder apedrearle a una persona que tenía lepra si esta persona invadía su espacio. Este leproso encontró un obstáculo cuando quiso seguir a Jesús. Y no solamente un obstáculo, sino varios. Entre ellos, por ejemplo, yo podría destacar en primer lugar las multitudes. La gente. Mucha gente le seguía y él tenía que abrirse paso entre la gente. Y eso era algo terrible. Porque si alguien lo miraba, lo podía patear, pegar, escupir, insultar, hasta matarlo a pedradas.
Él tenía que tomar un riesgo. Amigos queridos, seguir a Jesús no siempre es fácil. Estaré hablando en esta hora para alguien que hace mucho tiempo ha decidido seguir a Jesús, pero cada vez que quiere tomar la decisión, siente que no puede, siente que no tiene fuerzas, siente que todo el mundo está en su contra. Las multitudes, las personas. Alguien me decía: pastor, yo quisiera entregarme a Jesús, pero sabe, pastor, mi esposa no me deja, mi esposa no me apoya. Otro joven me decía así: pastor, yo quisiera entregarme a Jesús, pero mis padres no apoyan mi decisión. Y mis padres dicen que soy muy joven, que todavía tengo que disfrutar del mundo, que todavía tengo que disfrutar de la vida. Otros me dicen así: pastor, mis amigos me dicen que estoy tomando una mala decisión. Me dicen: la iglesia se va a caer, tú nunca vas a cambiar. Y saben una cosa, amigos queridos, estos obstáculos son reales. Pero detrás de esos obstáculos no son tus papás, no son tus familiares, no son tus amigos, es el enemigo de Dios. Así como hay un Dios que quiere transformar tu vida, así como hay un Dios que quiere que tú seas feliz y transformado, hay un enemigo que está interesado en que tú nunca abandones esa lepra del pecado, nunca abandones esa mujer que te hace daño, nunca abandones esa persona que te lastima, nunca abandones ese vicio que te tiene sometido y te tiene endeudado, nunca abandones esa enfermedad incurable. El segundo grupo o el segundo obstáculo, dice la palabra de Dios, es el temor. Este hombre tenía miedo. Es natural, querido amigo, es natural que nosotros tengamos miedo, sintamos temor. ¿Cuál era el miedo de este hombre leproso? Este hombre leproso tenía miedo a morir. Sí, las personas, les mencionaba, podían apedrearlo, podían matarlo, podían patearlo. Era difícil llegar a Jesús. Pero este hombre este leproso decidió ir a Jesús. Aunque me golpeen, aunque me peguen, aunque me insulten, tengo que correr el riesgo. Ya he vivido solo, estoy destinado a morir, no tengo esperanza, no existe medicina, no existe doctor, no existe nadie que pueda curarme. ¿Qué más me queda? Y allí, queridos amigos, yo les decía ayer, allí cuando el ser humano ha perdido todo, allí cuando ni siquiera el banco te puede ayudar, Dios puede. Este hombre estaba convencido que Dios podía, solamente tenía una duda. Así que entre toda la multitud llegó hasta donde Jesús y venció el obstáculo. Y finalmente hay otro obstáculo, que era la vergüenza. Los leprosos eran discriminados. Los leprosos eran personas, ya les mencionaba, que no eran bien vistas. Él tenía vergüenza que miren su cara desfigurada, su cara allí ensangrentada y quizás maloliente, su cara desfigurada, deformada, porque el pecado deforma, queridos amigos. Yo ya escuché decir a personas: Pastor Heisen, yo nunca me imaginé tanta maldad que podía hacer. Yo amo a mi familia, amo a mis hijos, pero jamás me imaginé hacer lo que hice. Pastor, usted créame por favor, yo quiero ser bueno. El pecado transforma, queridos amigos, el pecado deforma la vida, deforma el rostro. Hay personas que son jóvenes y parecen que han vivido una vida totalmente arruinada y están deformadas también físicamente por el pecado, por el alcohol. Su salud está quebrantada, su salud los ha arruinado también. La lepra. Por eso es que muchas personas tienen vergüenza de pedir una oración, tienen vergüenza de pedir una oración para cambio, tienen vergüenza de ir a la iglesia. Y amigos, yo quiero dar un mensaje aquí. La importancia de que nosotros podamos abrirle el corazón, abrirle los brazos a aquellas personas que vienen a Jesús. Si tú eres un adventista, si tú eres un amigo cristiano adventista,
Nunca rechaces a las personas por lo que son. Si por ejemplo viene con arete, viene allí vestida quizás de manera que tú quizás no te vistes porque tú conoces a Dios, por favor, ten paciencia, ábrele tus brazos y dile: Jesús te ama. La importancia de una iglesia receptiva. Nosotros no debemos ser obstáculos, sino debemos ser puentes. Siempre van a haber obstáculos y muchas veces los obstáculos están en tu misma casa. Muchas veces los obstáculos están entre tus mismos familiares. Pero este hombre, este leproso, que creía que Dios podía salvarlo, que creía que Dios podía sanarle, él decidió ir a Jesús así como estaba. Él no se fue a dar un baño, él no se fue a maquillar, él no se fue a otro lugar. Él dijo: es hoy o nunca. Porque las decisiones, apreciado amigo, las decisiones tienen que tomarse hoy, no mañana. Mañana puede ser muy tarde. Hoy puedes estar escuchando este mensaje y quizás mañana no. Hoy es el día, amigo querido, para la decisión. Este hombre se levantó, dijo: quizás me van a pegar, quizás me van a insultar, quizás hasta muero en el intento, pero estoy cansado de vivir en esta lepra, estoy cansado de vivir en esta vida triste, lejos de mi familia, lejos de mis hijos, lejos de mi trabajo, no tengo un nombre, estoy deformado por el pecado. Este hombre decidió, porque la decisión, queridos amigos, depende de nosotros. Jesús no va a venir a hacer lo que tú puedes hacer. Jesús puede hacer lo que tú no puedes hacer, pero Jesús no hará lo que tú puedes hacer. Y lo que tú puedes hacer es abrirle el corazón a Jesús para que Él entre en tu corazón y transforme tu vida. Por eso la segunda lección es: cuando uno quiere ser transformado, siempre habrán obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos de tu vida, querido amigo? Querido joven, Alex, querida amiga, Roxana, querido amigo, Carlos, ¿cuáles son los obstáculos de tu vida? ¿Qué estás pasando en este momento? ¿Tú ya has estudiado la Biblia? ¿Tú ya asistes a la iglesia? ¿Tú ya conoces de Dios? Y cada vez que quieres tomar la decisión de seguir a Jesús, parece que todos se vienen en tu contra. No te apoya tu esposa, no te apoya tu esposo, no te apoyan tus hijos, quizás tus padres. Amigo querido, hay decisiones en la vida que necesitan solamente ser tomadas por ti. Solamente tienes que querer. Si tú crees que Dios puede hacer un milagro en tu vida, entonces debes estar dispuesto a pasar obstáculos. A pasar en medio de la gente, en medio de la vergüenza, en medio de los insultos probablemente. Amigo querido, recuerda, si en algún momento tú has visto que tu papá o alguien, un ser querido, tu jefe mismo o tus amigos mismos se burlan y no quieren que tú tomes la decisión, o tú crees que esas personas no te van a apoyar, no les tengas cólera, no digas por culpa de ellos. No son ellos, amigo querido, es el enemigo que quiere verte destruido por siempre. Por eso, tú tienes que tomar la decisión hoy. Dice la Biblia que este hombre pasó los obstáculos, sabía que le iban a golpear, sabía que lo iban a insultar, posiblemente hasta matar, pero él llegó a donde Jesús. Y dice la palabra de Dios que le dijo, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esto realmente es extraordinario, queridos amigos, y aquí viene una lección importantísima. Decíamos que este hombre leproso, él creía que Dios podía, pero que dudaba que Jesús quería. ¿Me dejo entender? Jesús puede, amén, Señor, pero Jesús querrá. Por eso es que él va donde Jesús, rompiendo los obstáculos, se presenta donde Jesús y le dice: Señor, yo sé que tú puedes, has hecho tantos milagros, pero ¿será que tú puedes también trabajar conmigo? Yo sé que tú puedes, creo en ti, pero ¿quieres?
Y por eso le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tú puedes hoy tener la plena seguridad, querido amigo, allí donde tú estás, allí donde estás en el norte del Perú, escuchándome por Radio Nuevo Tiempo, viendo por el Facebook, por el YouTube, o allí quizás en la cárcel o en el hospital, allí en un lugar que ni siquiera imaginamos, allí en la selva del Perú, en el sur del Perú, aquí en Lima, mirando y sentado en tu sala o en tu cuarto. Allí quizás regresando de tu trabajo, tú eres vigilante, estás allí mirando esta transmisión. Tú puedes tener la seguridad plena que Dios no solamente puede transformar tu vida, sino que Él quiere, porque Él nos creó para ser felices. Dios no nos creó para llorar. Dios no nos creó para sufrir en la vida, querido amigo. El autor del mal, el autor del sufrimiento, el autor de la muerte, el autor de las lágrimas es el enemigo. Jesús quiere transformar tu vida. Jesús quiere hacer que recuperes a tu hogar. Jesús quiere que tú recuperes tu trabajo. Jesús quiere que tú recuperes tus amigos. Jesús quiere que tú recuperes tu nombre. Por eso, en esta noche, la palabra de Dios nos dice que Jesús extendió la mano y le tocó. Jesús rompe otro paradigma porque Él es un Dios de amor. Yo no sé cómo expresarte en palabras simples, querido amigo. Dios es amor. Y allí cuando la gente discriminaba a los leprosos, allí cuando por su enfermedad la gente lo podía hasta matar, como dijimos, escupir, allí golpear, allí Jesús rompe los paradigmas. La gente piensa que Jesús probablemente se agacha para tomar una piedra y lanzarle, porque la paga del pecado es muerte, dicen muchos. Pero Jesús rompe todos los paradigmas. Jesús se agacha y toma al leproso y lo toca. En este tiempo estamos viviendo en un momento complicado, el COVID-19. La gente no quiere tocar, se pone guantes, mascarillas. Con razón, esta enfermedad es contagiosa. Pero Jesús, sabiendo que en sus tiempos no se podía tocar a una persona así, sabiendo que en sus tiempos no se podía tocar a una persona leprosa, Él hizo justamente lo contrario. Él se agachó, dice la Biblia, lo miró, le dio la mano, le extendió la mano y le tocó. Quizás estoy hablando para alguien que tiene una persona, un familiar que está con el COVID-19. Hace muchos días no los ves, está internado. Tú sabes que aunque quisieras no podrías verlo porque probablemente te contagie. No puedes, está aislado. Y quizás entiendas lo que estoy tratando de decir. Jesús rompe todos los paradigmas y va allí y lo toca. Él no se contagia. La gente lo mira y le dice: Jesús, ¿qué haces? ¿Te vas a contagiar a Jesús? Y Él le dice las siguientes palabras: tranquilo, yo quiero. Él le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero. Y dice la palabra de Dios que al instante la lepra le dejó. Amén, hermanos, amigos, atención. Al instante la lepra le dejó. Al instante fue limpio y su lepra desapareció. Sus tejidos comenzaron a reconstruirse. Su piel se tornó lozana y limpia. Extraordinario. Eso es lo que Jesús puede hacer en tu vida. Algo imposible para el hombre. Dios no solamente puede, sino que Él quiere, y al instante, dice la palabra de Dios, Él fue sanado. Él fue sanado. Jesús lo sanó y al instante este hombre, dice la palabra de Dios, que fue al templo a presentar su ofrenda. ¿Para qué? Para que el sacerdote justamente corrobore de que él está sano. ¿Qué lección podemos encontrar aquí? Los leprosos no podían ingresar al templo a causa de su lepra.
Los leprosos no podían entrar al templo, no podían estudiar la Biblia, etcétera, muchas cosas. Pero aquí dice la Biblia que cuando él fue sanado, él pudo entrar al templo a mostrarse ante el sacerdote y corroborar de esa manera que Dios había hecho un milagro en su vida. Extraordinario. La tercera lección, queridos amigos, es esta. Cuando ocurre la transformación, cuando Jesús viene a nuestra vida, Él nos devuelve todo lo que hemos perdido. ¿Qué has perdido tú? Estoy hablando para alguien que probablemente ha perdido tantas cosas por sus malas decisiones. Una joven hace algunos días me dijo así: pastor, por mis malas decisiones yo perdí una beca allí en la universidad. Por mis malas decisiones, pastor, yo perdí tantas cosas. Pero ¿sabes una cosa? Jesús quiere decirte en esta noche, en el nombre del Padre, Jesús quiere decirte que Él es capaz de devolverte todo lo que has perdido y aún más. ¿Qué has perdido tú? Tú puedes tener la seguridad que Dios puede devolverte. Quizás estoy hablando para alguien que está separado o divorciado. Has abandonado a tu familia por una persona que no valió la pena. Has abandonado a tu familia por un vicio. Has perdido un trabajo. Querido amigo, Dios puede devolverte eso. Anoche, mientras estaba en la cama allí durmiendo, cerca ya para dormir, conversando con mi esposa del mensaje, llegó un mensaje y juntamente con mi esposa leímos. Era la historia de una chica, de una joven que me decía: pastor, realmente yo soy una de las personas que usted predica cada noche. Yo le escribo este mensaje con vergüenza. Me dice: sí, pastor, yo sufro de bulimia. De bulimia, y me contaba todo y por las razones. Y me decía él así: pastor, algunos tienen bulimia porque quieren verse más delgadas. Ese no es mi caso. Yo, la verdad, nunca había conocido un caso así. Ella me decía: pastor, a mí no me importa mi cuerpo. Yo vomito lo que como porque yo encuentro en eso, en esa acción, encuentro paz, encuentro tranquilidad. Me arde la garganta, pastor, me arde el estómago y a veces, aunque no como nada, arrojo, vomito y yo me esfuerzo a vomitar. Y a veces inclusive yo pienso que arrojo sangre, pastor, discúlpame la forma en que le escribo y quizás también lo que les cuento literalmente. Pero ella me decía así: pastor, yo literalmente encuentro en esa acción paz. Mi vida es una vida complicada. Mi esposo me ha quitado a mi hijo. Mi esposo me ha quitado a mi hijo. Mis suegros, mis ex suegros me lastiman, me humillan. Pastor, me decía ella, es triste, pero cada vez que yo arrojo, vomito, siento un dolor fuerte en mi garganta, en mi estómago. Siento desmayarme, pero después siento paz. Yo sé que me lastimo, yo sé que estoy mal, pero dígame, pastor, si Dios puede también ayudarme en este problema. Pastor, dígame por favor si yo tengo esperanza. Estaré hablando para una persona también así, que cree que Dios puede hacer muchos milagros en otras personas, en otros lugares, en la Biblia, en las páginas de la Biblia. Pastor, tantos milagros extraordinarios, tantos milagros hermosos. Pero Señor, ¿será que tú puedes hacer un milagro en mi vida? Y si tú puedes, ¿será que tú quieres? El mensaje de esta noche por eso tiene que ver con que Dios no solamente puede, sino quiere, porque Él quiere su felicidad. ¿Tú te has dado cuenta? Tú eres un padre o una madre, tú quieres lo mejor para tus hijos, lo mejor. Cuando yo tenía un niño, cuando mis hijitos eran pequeños, ¿saben una cosa? Yo tenía un problema grande cuando mis hijos se enfermaban.
¿Cuál era ese? Era el siguiente. Yo no sé si tú eres un papá ahorita, en este momento, un padre de familia. ¿Cuál era mi problema? Mi problema era el siguiente. Cada vez que mis hijitos se enfermaban, especialmente mi primera hija, Génesis, cada vez que ella se enfermaba, yo sufría. ¿Y saben por qué? Porque mi hijita no quería tomar los medicamentos. Yo conozco a niños que sí toman su medicamento. Por ejemplo, mi segundo hijo no tenía mucho problema con él. Mi hijita nació enfermiza, Génesis. Se enfermaba seguido y a veces tenía allí jarabes y muchas cosas. Y de manera interesante, los jarabes, muchos de ellos, aunque tenían saborizantes, eran amargos. Yo los probaba, eran amargos, complicados. Y cada vez que mi hijita estaba allí, un día yo la vi internada en el hospital, le dieron de alta y yo la vi en casa delgadita, flaquita. Me daba pena en mi corazón. Yo miraba a mi esposo llorar allí como toda madre, sin saber qué hacer. Ella se enfermaba seguidamente. Y cada vez que yo le daba el jarabe allí, ella lo botaba, no quería. Ella era bebita, no tenía ni un año. Y yo la miraba y decía en mi mente, ¿cómo puedo hacer yo para que ella tome? Y yo no sé si tú también has hecho eso. A veces la agarraba hacia mi hijita. Yo le agarraba sus piernitas y sus manitos fuertemente. Y mi esposa agarraba su boca y le echaba allí, tomaba el jarabe y lo ponía en su boquita. Y ella gritaba. Y en lo que ella hablaba, daba a entender que sufría. Y a veces hasta se atoraba, lo arrojaba. Y yo decía en mi mente, y también le trataba de explicar, hijita, esta medicina es para tu bien. Esta medicina es para que te sanes. Esta medicina, pero ella no me entendía. Ella no entendía mi lenguaje probablemente y pensaba que yo era posiblemente malo. Siempre fue así, mi hijita. Siempre, por muchos primeros años allí, meses, sufriendo. Hasta que un día yo decidí, literalmente, ya, Señor, lo dejo en tus manos. Y ahí fue cuando Dios actuó. Lo que el hombre no puede, Dios lo puede. ¿Cuál es la lección que yo quiero destacar aquí, querido hermano? ¿Sabes? Muchas veces nosotros somos como bebitos, como niños. Estamos enfermos. Tenemos a nuestro hogar que está destruyéndose, está cayéndose a pedazos. Tenemos una vida que está quizás sumergida hasta lo profundo de algún vicio. Estoy hablando para alguien que está viviendo una vida complicada. Tu carácter es terrible, fuerte. No sabes perdonar, rencor, tantas cosas. Y Dios te dice así, yo quiero cambiar tu vida, pero tienes que tomar este jarabe de la palabra de Dios. Te va a ayudar, por favor, te va a ayudar, tómalo. Y tú como un niñito dices, no quiero, y sufres y lloras y piensas que Dios es malo. No, amigo querido, Dios es bueno. Dios quiere ayudarte. Por eso es que Él te ofrece su palabra, su perdón y su transformación. Estoy hablando para alguien así. Allí donde tú estás, querido amigo, hoy acepta el llamado que Dios te hace. Entrégale tu corazón a Jesús. Entrégale a Jesús todo tu ser. Que Él haga, porque Él no solamente puede, sino que Él quiere. Él quiere devolverte todo. Solo tienes que ir a Él. A pesar de los obstáculos, a pesar de todas las complicaciones que tú encuentres para seguir a Jesús, a pesar de las lágrimas, a pesar de las críticas, a pesar de los insultos probablemente, a pesar de la vergüenza, a pesar de todo, tienes que tomarte el jarabe que es Jesús y que a veces no es fácil. Él se acerca donde ti y te dice, hijito,
esto es para tu bien. Por eso, en el nombre de Jesús, allí donde tú estás, entrégate a Él. Oremos. Padre, oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú no solamente puedes, sino que quieres salvarnos, quieres transformarnos, Señor. Allí a mis amigos, transforma su vida, Señor. Te entrego en tus brazos poderosos y de amor, para que tú transformes sus corazones, sus familias, su salud, todo, Señor, y devuélveles lo que han perdido. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.